La técnica de asedio del ejército romano del siglo II a.C. era muy similar a la que usaba para la construcción de sus campamentos. Los romanos construían campamentos al final de cada día, a veces tras marchas de más de 30 kilómetros. Primero cavaban un foso, con la arena levantaban un terraplén, y luego sobre él disponían una empalizada tras la cual ya podían levantar sus tiendas o contubernios. A mediados del siglo II, Roma ya había derrotado y sometido a Grecia, aunque progresivamente absorbió parte de su cultura. Los griegos, expertos en las técnicas de asedio, transmitieron a sus conquistadores las tácticas y maquinaria necesarias para rendir por hambre a los ejércitos que no podían rendir por las armas. Para aislar las ciudades de la Celtiberia, el ejército romano del siglo II a.C. cavaba una zanja y levantaba el terraplén con la empalizada por delante de ésta, y después levantaba un muro de piedra con un camino de ronda en la parte superior, y un parapeto probablemente también de piedra. A cada cierta distancia levantaban torres, situando un primer piso para la artillería y la parte más alta para las banderas y señales. La artillería romana de esta época consistía en aparatos de torsión que, mediante estiramiento de cuerdas o nervios, podían lanzar grandes saetas o proyectiles esféricos de varios calibres a grandes distancias. Funcionase. Esta es una cota de malla copiada a los celtas y que se usó durante todo el período romano. Se podía apuñalar a través de una cota, pero soportaba los cortes. El único problema es que un golpe fuerte de verdad podía romper el hueso bajo ella. Pero a partir del siglo I después de Cristo el legionario romano llevó esto. La lórica segmentata se componía de placas de hierro curvadas y protegía perfectamente cuerpo y hombros. Había cascos de muchos tipos, pero el diseño básico era el mismo, con esta pieza de refuerzo en la frente. Estas cejas extra, a veces como una tranca, reforzaban todo el cráneo. Estas piezas en las mejillas protegían el rostro, el casco permitía una visión excelente y las ranuras en las orejas permitían oír. En el ejército romano era vital poder escuchar las órdenes. Mírame a mí. También contaba con este protector para el cuello. Si yo taco la cabeza, instintivamente la giras y la encoges. Y al hacerlo, el protector del cuello baja y se desliza sobre tus hombros para proteger cuello y hombros. El legionario romano era una inversión valiosa. Había que protegerlo. Las armas. Primero, el escudo, o scutum. Se hacía como el contrachapado, con tiras de madera pegadas y a las que se da forma, cubiertas de lino y cuero, con la jiba y los bordes de bronce o de hierro. Se le ha dado esta forma para que se curve envolviendo el cuerpo. Tiene más de 1 centímetro de espesor y hasta que uno se acostumbra a él, resulta pesado. Y ahora, el pilum. Es una jabalina, la lanza romana. Tendréis dos, una ligera y la otra pesada. Alrededor de la cintura, el cingulum, que protege las partes que seguramente desearéis usar después de la batalla. También en el cinturón llevaréis esto, el pugge romano, un puñal. Esto se abre camino en cualquier parte. En un tahalí desde el hombro cuelga la espada. La lleváis sobre la cadera derecha, de manera que podéis desenvainarla sin liaros con el escudo. Esta es la Gladius Hispaniensis. Es una espada copiada a las tribus celtas de España. Esta es la espada que ganó un imperio. Legionarios, coged vuestros cascos, vuestros escudos y vuestras jabalinas.
Debéis comprender el espíritu de lucha de los romanos. Eran de lo más agresivo. Incluso cuando los atacaban, se lanzaban adelante hacia el lugar del que provenía el ataque. Le arrebataban la iniciativa al enemigo. Llevaban grandes escudos, pero no eran para ocultarse tras ellos. Eran armas ofensivas. Ven aquí. Voy a pasarte por encima. Intenta detenerme. ¿Lo entendéis? Y fijaos en la armadura. Los romanos tenían tecnología suficiente como para cubrir todo su cuerpo con una armadura articulada, pero prefirieron no hacerlo, porque con la lorica segmentata se puede correr, y no me refiero a huir. Vuestra primera arma es el pilum. Es un arma para distancias cortas, muy pesada, letal y muy bien diseñada. Una lluvia de estas caía sobre las primeras filas del enemigo. Si no llevaba armadura, estaba muerto. Si llevaba un escudo ligero, esta punta lo traspasaba y la parte de metal lo atravesaba hasta ensartar al hombre que se ocultaba detrás. Si llevaba un escudo pesado, esta punta se clavaba en la madera y la vara estaba hecha para romperse al impactar, lo cual inutilizaba el escudo por completo. No se trataba de un arma defensiva para mantener a raya al enemigo, sino de una herramienta agresiva y violenta para matar. Pero el pilum solo servía para suavizar. La legión romana era una máquina de 5000 hojas, y el gladius era dicha hoja. No es normal tener un arma en las manos y poder decir, esto cambió el mundo. Pero es así de sencillo. ¿Por qué esta arma cuando los romanos tenían tanto donde elegir? Os lo mostraré. Con una espada larga se necesita mucho espacio para manejarla con eficacia, por lo que resulta inútil a luchar en formación. Podríamos usar un escudo, pero tendría que ser más pequeño para sujetarlo con una mano. Y lo más importante, manejar una de estas puede resultar agotador. Existía una alternativa. La falcata, utilizada por los griegos y los celtas hispanos. Es extremadamente pesada y muy eficaz. Ven aquí. Pero en combate cuerpo a cuerpo, con ella solo se podía efectuar una maniobra, el tajo hacia abajo, y cada vez que la subías para atacar, quedabas a merced del enemigo. Y ahora, el gladius. Ven aquí. Los romanos sabían cómo cortar con ella, cómo desarmar al enemigo o cómo atacar cabeza, hombros y brazos, pero también sabían que eso suponía una pérdida de esfuerzo. Esta arma estaba diseñada para lanzar estocadas. Ahora estoy resguardado tras mi escudo. Puedo avanzar, pero resulta muy difícil obligarme a retroceder una vez en esta posición. Mi gladius está a la altura de mi estómago. Si la lanzo hacia adelante, le doy en las tripas, en los testículos o en la arteria femoral, en la parte superior del muslo. Existe la posibilidad de que sea capaz de rechazar mi ataque, y entonces me lanzo hacia arriba, a su cuello, su rostro o sus ojos. Es casi imposible evitar que le dé a esta distancia, porque lo crucial de este ataque es la velocidad. El brazo hace las veces de pistón, apuñala, 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 apuñala. Es total, simple y absolutamente brutal, y lo practicaréis una y otra vez. Los romanos se adiestraban durante 6 meses antes de ser aceptados en la legión. Tenían que saber leer y escribir para comprender las órdenes escritas. Además de aprender las órdenes, formaciones, adiestramiento y marcha, invertían horas en estudiar la técnica de las armas. Lanzaban el pilum y utilizaban espadas de madera que pesaban el doble de lo normal para incrementar su fuerza. Practicaban los unos contra los otros y contra una pela, una gruesa vara de madera tan alta. All yellow